En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el cuarto ejercicio relacionado a fuerza y aceleración aplicando coordenadas rectangulares. Este ejercicio dice lo siguiente. El anillo C de 2 kilogramos se desliza libremente a lo largo de la flecha lisa AB. Acá podemos ver este anillo C, que nos dicen que tiene una masa de 2 kilogramos, se desliza libremente a lo largo de esta barra AB. Determine la aceleración del anillo C si el anillo A, el cual está fijo en la flecha AB, se mueve hacia la izquierda con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. El movimiento ocurre en el plano vertical. Nos están diciendo que este anillo A se mueve hacia la izquierda y lógicamente que junto con este anillo se va a mover toda esta barra AB, ya que la barra AB está fija en este anillo A. Y también nos dice que todo esto lo estamos viendo de perfil. Acá hemos despejado la pizarra para poder trabajar. Si se dan cuenta, tenemos la aceleración de A que va hacia la izquierda. Queremos calcular la aceleración de C, pero nosotros podríamos calcular la aceleración de C con respecto de A. Calculando la aceleración de C con respecto de A, entonces mediante las ecuaciones de movimiento relativo podríamos calcular la aceleración de C. Para eso vamos a coger estratégicamente nuestro eje X y nuestro eje Y para poder calcular la aceleración de C con respecto de A, y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa por la aceleración en X. En este caso tenemos que el peso de C va hacia abajo, que sería igual a W, y esto es igual a la masa por la gravedad. Tenemos el dato de la masa del pistón C de acuerdo a datos del problema y es igual a 2 kilogramos. La gravedad sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso sería igual a 19.62 newton. En este caso vamos a trasladar este ángulo de 45 grados a esta parte. Como pueden ver, el peso va hacia abajo y esta línea es paralela a la horizontal. Por lo tanto, si este ángulo es de 90 grados, podemos decir que este ángulo sería igual a 45 grados. Lanzamos esta perpendicular a este eje X y podemos decir que este sería el peso descompuesto, por lo tanto sería 19.62 coseno de 45 grados, sería la componente del peso en la dirección del eje X. Y este sería el peso multiplicado por el seno de 45 grados. En este caso el peso ya lo hemos calculado, por lo tanto sería la componente en la dirección del eje Y. Acá tendríamos la normal. Sabemos que la normal siempre es perpendicular al eje donde se encuentra deslizándose el objeto, por lo tanto esta sería la dirección de la normal. Vamos a descomponer esta aceleración de tal forma de tener las componentes de la misma tanto en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Entonces acá tendríamos nuevamente este ángulo de 45 grados. Prácticamente prolongamos esta línea y podemos ver de que este ángulo es el mismo que este. Por lo tanto decimos que este ángulo es de 45 grados y descomponiendo tendríamos que acá sería la aceleración de A multiplicado por el coseno de 45 grados. Como la aceleración de A es igual a 2, sería 2 coseno de 45 grados en la dirección del eje X, y esta otra sería la aceleración de A multiplicada por el seno de 45 grados, es decir 2 seno de 45 grados. Y la aceleración de C con respecto de A iría en la misma dirección y sentido del eje X. Por lo tanto, esta sería la aceleración de C con respecto de A. Es decir, independientemente de que todo este sistema se está moviendo, esta sería la dirección y sentido de la aceleración de C partiendo de A. Por lo tanto, reemplazando acá, las fuerzas que van en la dirección y sentido del eje X sería solamente esta parte de la componente del peso, ¿no? 19.62 coseno de 45 grados. No tenemos fuerzas que vayan en sentido opuesto, por lo tanto no hay nada que restar. Y eso sería igual a la masa, en este caso la masa de este bloque C, multiplicado por la aceleración que va en la misma dirección y sentido del eje X. En este caso, las aceleraciones resultantes que van en la misma dirección y sentido del eje X sería la aceleración de C con respecto de A menos las aceleraciones que van en sentido opuesto. En este caso, la aceleración que va en sentido opuesto es el 2 coseno de 45 grados. Por lo tanto, desarrollando, acá reemplazamos en vez de masa de C los 2 kilogramos y podemos calcular que la aceleración de C con respecto de A sería igual a 8.35 metros por segundo al cuadrado. Ahora procedemos a calcular la aceleración de C. Para eso cogemos un punto que se encuentre fuera de este sistema, en otras palabras un punto que no esté en movimiento, en este caso sería el punto O, puede situarse en cualquier parte de esta pizarra, y colocamos al punto C, que en este caso representaría al pistón C, y al punto A, que representaría al pistón A. Al punto C lo ubicamos mediante su vector posición R sub C y al punto A mediante su vector posición R sub A. Tenemos la aceleración de C con respecto de A.
Por lo tanto, vamos a generar el vector posición de R de C con respecto de A. Y en este caso, este sería. Es R de C que parte de A. Por lo tanto, iría desde A hacia C. Acá tenemos suma de vectores. El vector que va en sentido antihorario sería R sub C, que sería igual a la suma de los vectores que van en sentido horario. Es decir, R sub A más R sub C con respecto de A. Si deseamos transformar esto a velocidades, lo único que hacemos es, en vez de R, colocamos B de velocidad. Y para transformar esto a aceleraciones, en vez de la B, que es de velocidad, le colocamos la A, que sería de aceleraciones. De esta forma tendríamos que la aceleración de C es igual a la aceleración de A más la aceleración de C con respecto de A. Vamos a copiar todo este diagrama y vamos a colocar ahora otro eje X y otro eje Y. Convenientemente lo colocamos de esta forma para este próximo análisis. A esta aceleración de C con respecto de A le vamos a sacar sus componentes en función del eje X y del eje Y. Para eso sabemos que este ángulo es de 45, ya que este ángulo es de 45. Y como esta aceleración es paralela a esta línea, podemos decir de que este ángulo es de 45. Entonces, en este lado, en la dirección y sentido del eje X estaría la aceleración de C con respecto de A, coseno de 45 grados. En la dirección y sentido opuesto al eje Y sería la aceleración de C con respecto de A, seno de 45 grados. Volvemos a copiar esta ecuación acá y ahora sí, reemplazamos todos los valores. Tenemos la aceleración de C que deseamos calcular y esto sería igual a la aceleración de A. Como va en sentido opuesto al eje X, sería menos 2i más la aceleración de C con respecto de A. Acá tendríamos aceleración de C con respecto de A, coseno de 45, va en el mismo sentido que el eje X, por lo tanto sería más multiplicado por el i positivo. Ahora, esta aceleración de C con respecto de A, seno de 45, va en sentido opuesto al eje Y. Por lo tanto, sería menos j. Entonces sería menos y acá acompañaría el j. Desarrollando tendríamos lo siguiente. Aceleración de C con respecto de A, ya lo habíamos calculado, es 8.35 y simplemente reemplazamos acá. Reemplazando el coseno de 45 multiplicado por 8.35 sería 5.9 y de la misma forma 8.35 por seno de 45, 5.9. Acá sumamos i con i y nos quedaría de esta forma, ¿no? 3.9i menos 5.9j. Todo esto en metros por segundo al cuadrado. Ahora, para calcular la aceleración de C, lo único que aplicamos es Pitágoras, este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado y le sacamos su raíz cuadrada. Por lo tanto, la aceleración de C sería igual a 7.07 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si deseamos calcular la dirección y sentido en la cual va la aceleración de C, para esto graficamos sus componentes. Sería 3.9 en la dirección y positivo, por lo tanto hacia la derecha. Sería 5.9 en el sentido opuesto al eje Y, por lo tanto va hacia abajo. Y acá estaría la aceleración de C. Entonces, para calcular este ángulo, lo único que hacemos es la tangente del ángulo θ sería el cateto opuesto, que en este caso sería este, es decir, menos 5.9, dividido entre el cateto adyacente, que sería 3.9. Por lo tanto, tangente de θ sería igual a menos 1.5128. Por lo tanto, θ sería igual a 56.53 grados. Esta sería la respuesta al problema planteado. Gracias.